Acompañarnos en este Un tramo del gusto programa. estar acá. Bueno, ¿qué balance hace usted del inicio de clases, de los efectos del paro y de un año con una conflictividad anunciada, ¿no? La verdad que estoy muy contento, feliz y a Para la tanto. vez agradecido. A ver. ¿Saben por qué? Porque finalmente, y después de tanto andar y de tanto trabajo, de tanta gente, de tantas veces que escuchamos decir que la educación tiene que cambiar, el cambio en la educación comenzó. Ya veníamos trabajando en algunas líneas de acción y ahora se consolidó el proceso luego de un gran trabajo en el 2022, elaboración de documentos, de estrategias de intervención, de formación de docentes, de nuevo reglamento de evaluación. Comenzó el cambio en la educación pública de este país, comenzó en la pública y en la privada, y creo que es una muy buena noticia que nos tiene a todos muy reconfortados. Bueno, muy bien. De todas maneras, insisto con alguna reflexión sobre el aspecto de la conflictividad mediante, ¿no? Sí, a ver, en el marco de lo que... Que sabemos que no es nuevo, siempre Sí, hubo, por eso iba a pero decir... este año tiene la especificidad de una contra contundente a lo que es una reforma y además plantearon medidas que si realmente la ANEP no está dispuesta a negociar, quedó como en un escenario de alta conflictividad, lo cual, de verdad, es lo que debiera generar por lo menos mayor inquietud, estén o no en lo cierto, estén o no en el error, ¿no? Sí, nosotros hemos generado un proceso de transformación con mucha participación de docentes e instancias de participación de distinta naturaleza, tomando muchísima cosa que el país ya tenía, que llevaba adelante. La gente que nos está viendo, los padres, las madres, los abuelos, muchas de las cosas que uno plantea para todo el sistema educativo, el trabajo por proyecto, el trabajo interdisciplinar, muchas veces nos tocó vivirlos en alguna de ese lugar en el que nos posicionamos. Así que, por lo tanto, se toman muchas cosas de las que el país ya tenía, pero con un foco claro de innovación, de cambio de paradigma, de pasar de aquello de la enseñanza exclusivamente hacia el aprendizaje a través de distintas estrategias, no solo cambio en las prácticas, en la metodología de enseñanza, a través de la formación, a través de la valorización de cosas que ya existían, como dije también, sino que además de estrategias de tutorías, de acompañamiento a la familia, a los estudiantes, tomar mucho avance de la neurociencia, de la psicología en cuanto a la evaluación. ¿Cuánto hace? Yo le pregunto a la gente, ¿cuánto hace que se hablaba acá de que había que cambiar la evaluación, que la repetición todos los años no era lo mejor, que había que dar más tiempo a los desarrollo cognitivo y emocional? También me acuerdo que se criticó mucho lo que se consideraba un pase social, ¿no? No, pero por supuesto, cuando no se porque repetía a nadie. yo dije, y lo digo y lo diré siempre, el desarrollar nuevas estrategias de evaluación, en donde, por ejemplo, no es que se elimine la repetición, sino que se da más tiempo para el proceso de evaluación del niño y del joven, tiene que ir acompañado de otras cosas, de nuevas tutorías, de aumento de horas destinadas a eso, de acompañamiento, de nuevas formas de enseñar que generen motivación e involucramiento en el estudiante. Esas son cosas bien importantes respecto de las cuales también estamos trabajando y es dentro del conjunto de acciones innovadoras que comenzaron respecto del nuevo plan de educación básica integrada, de los 3 años a los 15, en donde hay una concepción distinta. A ver, ¿cómo lo puedo ejemplificar? Lo voy a decir claro, miren, antes los planes y los programas se hacían en el edificio Varela de primaria, en el edificio de Rincón de secundaria y en el de San Salvador de la UTU. Ahora se reunieron todos, los maestros, los profesores de uno y de otro lado, y generaron una propuesta curricular distinta, inédita en el país, que se concibe sobre una base común, porque el niño es desde que ingresa hasta que egresa. Y no es su responsabilidad que haya administraciones distintas, primaria, secundaria y UTU. Entonces, la responsabilidad es nuestra, como sistema educativo, de reunirnos, hacer confluir esfuerzos, establecer estrategias comunes y partir de paradigmas que involucren a todo el sistema educativo con foco en el niño, en el joven, en el estudiante y, obviamente, razón de ser de un sistema educativo, en su aprendizaje, que aprendan y que no se nos caigan, a través del desarrollo, procurando el desarrollo de esas 10 competencias que integran nuestro nuevo marco curricular.
Bien, en repetidas ocasiones, docentes sindicalizados especialmente, hacen referencia a que todos los documentos que se utilizaron para la elaboración de este nuevo plan, que en realidad responden a necesidades económicas y financieras de del arriba. imperio que nos quiere Exacto. colonizar. Sí. Bueno, y que acá solamente se le cambió poco menos que el título. ¿Qué tiene para decir sobre eso? Lo primero, con tranquilidad, digo, es una falta de respeto, por decirlo menos, ¿no? Porque es una falta de respeto... Pero digo, es consciente, ¿no? Lo escuchó, sí, lo leyó. Sí, pero Sí, a ver, no. yo le pregunto a la gente, ¿cuánto hace que escuchamos lo mismo? Desde la época de Rama o antes, ¿no? Pero de Rama, que fue la mayor lucha Sí. y generación de obstáculos para impedir esa reforma educativa, hasta en los gobiernos anteriores, que no fueron exentos de las críticas, porque muchos de estos representantes de los sindicatos hasta hoy sostienen que el Saibal es privatizador de la educación, que el Instituto de Evaluación Educativa, creado en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, el INED, es privatizador. Entonces, la subordinación al mundo del trabajo, la privatización, con la discusión de la LUC, dijeron lo mismo, que si se aprobaba la LUC se privatizaba la educación. Yo le pregunto a la gente, bueno, a ver, antes, con la reforma Rama, por ejemplo, con la aprobación de la LUC, todos esos pronósticos o esos augurios o esas acusaciones que realizan, ¿fueron tales? ¿Se cumplieron o no? Entonces, ese discurso muchas veces ha sido parte fundamental para evitar el cambio en la educación. No nos responsabilizo, porque yo creo que los que tenemos responsabilidad, los que tuvieron y ahora tenemos, somos los que estamos en el gobierno. Podemos procurar siempre acuerdos, generar ámbitos de diálogo, pero yo no puedo decir, no hago esto porque aquel está en contra. No. Si yo creo que tengo que ir por este Aun camino, cuando quienes estén en tengo que contra hacerlo. hayan sido las propias ADT. Las ATD estuvieron en contra como estuvieron en el gobierno anterior en los cambios que hubo en el currículum. Porque ellos parten también de la misma premisa, muchos de ellos, la mayoría, digamos, no hay unanimidad, quedó en evidencia ahora últimamente en alguna de las ATD realizadas, de que esto es mercantilizador, privatizador, que está subordinado al mundo del trabajo, que el gran imperio yanqui nos quiere colonizar y nosotros poner a los pobres indefensos estudiantes de la educación pública del Uruguay sometidos al imperialismo que nos conquista. Bueno, señores, miren, la realidad nos muestra que la educación como la teníamos, solo 4 de cada 10 culmina la secundaria, la educación obligatoria. Nos demuestra que a los 19 años el 42% de nuestros jóvenes ya no están en el sistema educativo, que tenemos índices de repetición terribles aunque venimos mejorando, que tenemos un abandono abrumador, que tenemos aprendizajes y una inequidad terrible. El 82% de los que están en los quintiles más desfavorecidos en este país en tercer año de liceo no sabe, o en sexto año de escuela, no sabe calcular un porcentaje, no sabe dividir entre 2 cifras. Entonces, esos son problemas. El que no sabe hablar, el que no sabe escribir, el que no tiene comprensión lectora, el que no sabe hacer un cálculo mínimo, no puede incluirse en la sociedad. Bien. Y mientras algunos siguen con sendos recursos, discursos, década tras década, la educación está en la situación que está. Entonces nosotros dijimos, miren, vamos a procurar acuerdos, vamos a tratar de llegar a acuerdos, pero si no llegamos, nuestra línea de acción para cambiar la educación del país es esta. Estamos dispuestos a escuchar otra propuesta. No la hubo, ¿eh? No la hubo. Entonces, nosotros vamos por esta senda pues nos parece que es la que el país necesita. Permítame un paréntesis nada más y abro el panel, pero no quería dejarla pasar por las dudas. ¿Va a definir si va a ser candidato o no, si va a renunciar, digamos, para poder ser candidato o no? Y lo pregunto más allá de pensando en la campaña electoral puntualmente, lo pregunto en la certidumbre que da la continuación de los procesos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué hay que esperar? ¿Va a renunciar o no? A ver, yo estoy trabajando por la educación y mi vocación es la educación. Sí. Lo he dicho desde siempre. Sí, sí. Trabajé... Pero una cosa no quita la otra. Miren, yo estaba en el gobierno de la educación, electo por casi 7.000 docentes, y un día me vinieron a golpear la puerta y terminé siendo candidato a vicepresidente. Y yo creo que mucha gente deduce a partir de esa circunstancia que mi vida es la política y es ser candidato a algo. Yo aquí estoy un día sí, otro también, 12, 14 horas por día dedicado a esto.
y creo que hay que seguir trabajando por la educación porque me parece que eso es fundamental porque va la vida del país y va el desarrollo del país. O sea que no vas a candidato. Hoy por hoy estoy en esto y además tengo una cosa que es bien importante y que a mí me gusta ponerla siempre suena la campana y lo salva. No, a ver, yo tengo inhibición constitucional y algunos colegas, abogados como yo, me han dicho, ojo cuando te hacen esas preguntas y te pones a hablar porque podés estar en el filo. Entonces, yo tengo inhibición constitucional, no puedo hablar del tema político, por más que obviamente no, pero sí puede hablar de su rol actual. Y su rol actual, la pregunta es si esta transformación educativa lo va a tener a usted como líder hasta el final. Ja. Yo creo que los procesos y los cambios los lidera más allá de los lugares que ocupe. Eso es en todo orden de la vida. También. En todo orden de la vida. Entonces, creo además que nosotros no podemos hacer futurología. O si no, otra cosa que es bien importante, que por suerte no tuvo el éxito que quienes lo pregonaban pretendían, que era obstaculizar este proceso de cambio en la educación haciendo imputaciones, que los que estamos trabajando o liderando este proceso, por llamarlo de alguna manera, por el lugar que ocupamos, lo estamos haciendo por otros intereses más allá del educativo. Por ejemplo, por ser precandidato o por tener prestigio político. Bueno, por eso, si usted se pronunciaba con contundencia, liquida para un lado o para el otro. Pero como, bueno, opta por otro camino, suerte en pila. Yo lo que creo que las cosas son como son. Bien. Y así deben continuar. Sigamos, entonces volvamos al tema educativo. A ver. Bien, justamente, las cosas son como son, más allá de cómo se llegó a esta reforma, aquí lo hemos debatido muchas veces, ya es un hecho, está en marcha. Allí algunas preguntas concretas. ¿Cuándo se va a estar evaluando, por lo menos en una primera etapa, esos resultados? ¿Y qué participación van a tener los docentes en esa evaluación? Y cuando hablo de los docentes, hablo de todos los docentes. Los que llegaron al aula con el curso que se hizo a través de la computadora, en línea y demás, y se encontraron con esta nueva realidad, con esta transformación educativa. No estoy hablando concretamente del sindicato, serán las ATD, será lo que usted diga. Y después, otra pregunta concreta, usted habla de que permanezcan y que aprendan, y yo escuchaba por allí algún profesor que decía que con esta nueva modalidad de repetición se va a estar llegando a lo que nosotros antes le llamábamos segundo de liceo, digamos a un octavo, con la posibilidad de acumular hasta 10 materias. Quiero saber si eso es así y qué recursos se van a disponer para que ese chiquilín que llega a segundo año de liceo, o en este caso a octavo, con todo eso, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo va a ayudar a que aprenda en esa altura cuando hasta esa altura no pudo aprender? Así que le dejo planteadas esas dos preguntas concretas. Muy bien. Acabo de firmar la resolución que adoptamos ayer aprobando muchos recursos para la realización de 5 encuentros extraordinarios, más allá de todo lo que el sistema educativo tiene, horas de coordinación, salas docentes, remunerados, por lo menos 5 encuentros en el año en primaria, secundaria y UTU. Porque nos parece que es fundamental generar espacios de articulación para la implementación del cambio curricular que se está llevando adelante y a su vez recabar insumos. Esos encuentros, que son en todo el país, en todos los centros educativos, van a generar insumos más allá de los que se puedan generar desde la Asamblea Técnico-Docente. Paréntesis, que estamos iniciando el proceso de transformación de lo que este año vamos a hacer, que es el bachillerato, en particular de secundaria. Le consultamos a la TD y por la prensa me enteré que no se pronuncian porque quieren que no se transforme. Por eso le digo cuáles van a ser los mecanismos, entonces, porque no está fácil. Vamos a implementar otros también, porque acá tenemos una situación. No nos dan participación, no nos escuchan, y cuando los convocamos y le pedimos opinión, no opinan, dicen que no quieren. ¿Y quiénes van a ser convocados a esos encuentros si es que no? Todos los docentes del Uruguay que estén participando en la transformación educativa. Todos los que todos están participando. En la curricular no, tú te acuerdas que son el primer ciclo de la educación básica integrada hasta segundo grado y el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno. Pero de todas maneras hablamos de miles, no está en la transformación, van a haber otros encuentros, pero la implementación de 3 ciclos está en 2. Bien. ¿Pero cuántos docentes son alcanzados por la Y son implementación? en principio 27.000. Por eso. Sí, sí. Nosotros en estos encuentros van a ser encuentros remunerados para que participen todos. Son varios cientos de millones
de pesos que vamos a destinar a estas actividades, porque nos parece muy importante escuchar la voz de todos los docentes, a partir del encuentro, de la planificación, del diálogo entre ellos. Respecto de lo que tú decías de un estudiante que pase de séptimo a octavo, en realidad puede darse alguna situación. Tú recuerdas que séptimo ahora quedó con 9 asignaturas, tenía 12 si no me equivoco y bajó a 9, y un taller que va a rotar en el año. Es difícil que un estudiante abandone, pase con todas las materias con baja calificación. Pero puede venir arrastrando de primero. Bueno, No, porque tú te acuerdas que en sexto hay repetición. Si él no aprueba el sexto grado, no puede pasar al séptimo. Sí. Entonces lo que puede tener son las asignaturas de séptimo, que hay que hacer, digamos así, acompañamiento, recuperación y evaluación conjunta en los 2 años en octavo. Ya secundaria ha hecho una línea, digamos, un paralelismo entre las asignaturas de séptimo y las asignaturas de octavo. Y hay muchísimas horas. Fíjense que nosotros teníamos 3.500 horas aproximadamente, 4.000 vamos a ponerle así, entre tutorías y acompañamiento en secundaria. El año pasado terminamos con más de 10.000 horas docentes de tutorías y acompañamientos, con una estrategia nueva. En vez de ser la centralidad la que da las horas a cada liceo para que haga las tutorías, es el propio liceo que hace un proyecto de intervención previo diagnóstico, lo presenta, se aprueba el proyecto y se le asignan las horas para que las distribuya entre los docentes que participaron del proyecto, para atender a los estudiantes según las dificultades que el propio centro detecta. Entonces creo que esos son mecanismos importantes para continentar las situaciones que obviamente se van a dar y que vamos a tener que tener un proceso de, digamos, de aprendizaje a partir de una realidad nueva. Porque antes tú te acuerdas que, si no, por ejemplo, si no probabas, podías quedarte con 4. Claro. Y si no repetías, y tenías que volver a cursar todo. Nosotros entendemos que tiene que continuar su trayectoria, que hay estrategias de acompañamiento salvo para que aprenda. casos extremos en los que está. Si en octavo, claro. Si un estudiante... Hay un tope. No, si el estudiante abandona, obviamente no va a continuar. Si el estudiante abandona y deja de concurrir, no va a pasar. Bien. No va a seguir. Pepe. Sí, en realidad estás en sexto año de escuela, contenido por el paso a lo largo de todos los años, recibiendo la educación de una sola persona, en este caso la maestra. Sos preadolescente y 60 días después te encontrás con 10 materias, 10 profesores, un ámbito absolutamente nuevo, compañeros totalmente nuevos. Toda la vida, en realidad, ¿no? Sí, claro que lo hemos hecho toda la vida y ha habido repetición. Y me parece que en este caso quitarle el estrés al estudiante que está recién comenzando, cuando la mayoría de la deserción se da ahí, me parece de las mejores medidas que se han tomado dentro de esta reforma educativa. Después puede ser todo discutible, pero a mí eso me parece una excelente medida porque le quita justamente en el momento de mayor cambio para el niño que deja la escuela y pasa al liceo y le da la oportunidad de tener la revancha en el segundo año, si es que no le fue del todo bien. Es como decir, bueno, tengo 2 años de experiencia en el trabajo, no es lo mismo que cuando recién ingreso. Bueno, algo... La neurociencia pone eso que vos decís sobre la mesa. Pero lo tengo clarísimo. Creo que es de lo mejor que se ha hecho. Me parece una cosa de sentido común. No, bueno, Verónica me sacó la otra pregunta, así que voy a tratar de formular una nueva. Con respecto a algo que me dijo un director hace pocas horas con respecto al Día del Paro. Él me dijo, mira, el paro es de los docentes, pero no es de los alumnos. Los alumnos no hacen paro. Y él creo que se encargó también de comunicarle eso al alumnado cuando los recibió el primer día, el lunes pasado, cuando se realizó el paro. Sí, sí. Fue un poco el intento nuestro y el mío en particular como presidente de ANEP de invitar a las familias que concurrieran igual. Y sobre todo con ese paro, a mi criterio, que tanto daño, por suerte, minimizado, causó al inicio de clases. El primer día de clase que haya habido un paro acá en Montevideo, realmente fue un golpe letal a la ilusión de los estudiantes que estaban esperando. Es más, el Liceo 41 del Cerrito, me lo contaban algunos docentes, el enojo de padres, de la gente que pasaba por la calle, ocupado el liceo, no dejaron a unos trabajar y a otros estudiar. Pedimos la desocupación, se concretó a la 1 de la tarde y el turno vespertino pudo funcionar. Pudo ingresar y tener su primer día de clase. Ese es el llamado nuestro a las familias. Cuando hay paro, los liceos y las UTU no cierran, las escuelas, la enorme mayoría, no cierra, y están abiertas. Incluso nosotros ayer, por tercera o cuarta vez, un sistema de emergencia de alimentación, ya que el sindicato se negó a hacer guardia gremial. Nosotros establecimos
más de 70 escuelas referencia para que la gente fuera a buscar comida, porque no es su responsabilidad que por paro no abramos los comedores. Y lo otro que también es importante saber, por ejemplo, ahora me están terminando de dar los datos, pero en UTU concurrió el 85% de los docentes y el 92% de los funcionarios. Y en secundaria concurrió el 73% de los docentes y el 80% de los funcionarios. Es decir, que cuando uno le dice a la familia, el centro está abierto, efectivamente está abierto, y además la mayoría de los docentes concurren. En el interior ni que hablar, miren que en el interior hay departamentos que el 99-98% concurre. Bien, Fernanda. A mí me parece tan ingrato que justamente se logre cumplir con ese objetivo un día de inicio de clases, que algunos docentes, porque también es algo que me genera un gusto amargo cuando hablamos quizás muchas veces de la resistencia de los docentes, cuando son los sindicatos docentes, no son todos los docentes que se oponen a esto. Y como muchas veces desde la prensa, lógicamente, bueno, el día del inicio de clases, el día que se pone en marcha la transformación educativa, estamos evaluando el paro y no estamos hablando de lo importante que creo que es cuando usted mencionaba estas cifras y las hemos escuchado un montón de veces, creo que a todos se nos ponen los pelos de punta y es muy angustiante cuando usted habla de la deserción estudiantil, en dónde se da, qué implica justamente que estos chiquilines queden por fuera del sistema educativo, que queden por fuera de la sociedad, le estamos robando oportunidades a miles de gurises. Creo que el foco tiene que estar ahí, me consta que es su preocupación, por eso me genera como ese sentimiento de, quizá hasta de no entender el objetivo, porque no puedo creer que la malicia tenga que ver con esto. Lo que yo le quería preguntar, algo parecido a lo que le decía Verónica, yo sé que usted no tiene la bola de cristal y que no nos va a poder plantear cuándo vamos a ver los objetivos a mediano y a largo plazo que esta reforma implica. Pero quizá alguna proyección de cómo se va a desarrollar pensando en estos chiquilines, pensando en que estos chiquilines necesitan esa atención ya. Nosotros ya estamos mejorando notoriamente lo que no debe ser el único indicador de mejora, y no lo es, pero es muy importante cuando un país tiene un problema como el que tenemos nosotros, que a medida que los chiquilines van avanzando en su trayecto educativo se van cayendo, van abandonando. Nosotros ya hemos mejorado notoriamente, a pesar de la pandemia y con distintas estrategias, tutorías, acompañamientos, nuevas figuras educativas, la promoción. Ayer la directora general de secundaria en la sesión de Codicen informaba respecto de las últimas reuniones y las mejoras son notorias, porque hay nuevos acompañamientos. Tenemos nuevas estrategias, los centros María Espínola, que este año comenzaron 43, que también van en esa línea. Pero hay, sin duda, un tema muy importante, o dos temas muy importantes. Uno es lo que tiene que ver en el qué y en el para qué y en el cómo enseñamos, que es este cambio curricular, plan, programas, para entendernos, tiene mucho más documentos, pero es el plan y los programas, que es muy importante, porque tiene que tener, para que la gente entienda, un efecto importantísimo, que es la motivación, el involucramiento del estudiante. Está detectado. Nuestros jóvenes no se sienten parte de su proceso de aprendizaje en una gran mayoría. Tenemos un sistema educativo fragmentado a partir sobre todo de séptimo que hay que cambiar y que con distintas estrategias, aunque existan las asignaturas, vamos a iniciar o estamos iniciando el camino de cambio. Y también tenemos que cambiar los contenidos. Y unido a eso, el plan, los programas, va la formación docente. Por primera vez, 20 y pico mil docentes se formaron a la vez y mucha gente pidió. Y estamos iniciando la transformación, el cambio de planes y programas en lo público y en lo privado. Y los colegios privados nos pidieron formarse, sus directores, sus docentes, y los colegios autorizados, es decir, colegios de renombre a nivel del país, que no están obligados, se incorporaron a la transformación curricular y nos mandaron los listados de todos sus docentes para que la ANEP también lo formara y realizaran los cursos. Es la primera vez que hay una transformación en el plan y en el programa y se forman masivamente utilizando la tecnología y en trabajo muy articulado y que es de destacar entre la ANEP y el Ceibal que se genera esa posibilidad. Entonces yo creo francamente que si ya estamos teniendo algunos logros en cuanto a la trayectoria, a la continuidad educativa, vamos a tener a mediano plazo logro en los aprendizajes.
porque ese es el otro problema. Los chiquilines tienen que estar en el sistema, tienen que continuar, pero tienen que aprender. Y el foco acá cambia. Yo le quiero explicar a la gente sencillamente, por más que algunos después salgan a decir, pero dijo cosas que técnicamente... Yo quiero decirle a la gente, miren, no solo importa aprender los hechos históricos, también hay que desarrollar competencias aprendiendo esos hechos históricos. Si yo memorizo la batalla de las piedras, las fechas, cuántos orientales, cuántos españoles, quién estaba al mando de uno y al mando de otro, y se terminó, ese aprendizaje queda reducido a eso y seguramente en el corto plazo termina pasando a generar lo que muchas veces, como los estudiantes nos dicen, me olvidé, porque no me importa. Pero si yo lo aprendo a través de estrategias distintas, como muchos docentes ya desarrollan, ejemplo, generando un debate, interactuando con el profesor de geografía y uno lo aborda desde el punto de vista geográfico y el otro desde el punto de vista histórico, esas cosas para que la gente entienda el conocimiento que se genera a través de los contenidos con foco en el desarrollo de competencias, el saber y el saber hacer. Ahora, perdón, pero justo en ese tema, más allá de tener la resistencia por lo menos de algunos sindicatos de educación, hay profesores, por ejemplo, creo que son de historia, ¿no? Que entienden que se le está quitando importancia al contenido, conocimiento de historia. Lo mismo el tema de la ciencia. Y se insiste con eso. Sin fundamento ninguno. A ver, que presenten el fundamento. Por ejemplo, las academias de ciencias del país han participado activamente en este proceso y nos mandaron aportes. Yo lo que digo es, miren, primero que hay una nota de profesores de historia que no tiene firma. Es un Word puesto a PDF que largaron al mundo. Yo he recibido, lo vio también. No, sí, pero yo ¿saben obvio. por qué la recibí? Porque recibí cantidad de mensajes de profe de historia que me dicen, Robert, mirá lo que sacaron, no nos representan, bueno, bien, no bien, pensamos bien. eso que están diciendo. Bien. Debo tener, pero decenas de mensajes de profesores Bien. de historia que no comparten, porque además de panfletaria, dice cosas que no son. Bien, perfecto. Y lo No se mismo hable más. sucede con la ciencia. ¿Quién falta, Fernando? Yo no tengo preguntas, yo estoy harto. Hace 2 años que escuchamos las mismas cosas sobre las explicaciones que tiene que dar Robert Silva y otras autoridades porque los sindicatos hablan, porque son los sindicatos y las cúpulas de los sindicatos. Estamos respondiendo y siguiendo la agenda de la cúpula de los sindicatos. No tiene sentido. Tendríamos que estar hablando de otra cosa, tendríamos que estar hablando para adelante. Realmente me tienen harto, por lo tanto yo voy a ceder mi tiempo que abusé antes para que mis compañeros se expresen. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguien tiene más preguntas? Yo un matiz nomás, si me permiten, con Fernando, en el sentido de que nosotros muchas veces, y es cierto lo que tú dices, ¿verdad? Tenemos que salir una y otra vez a desmentir escenarios catastróficos que se anuncian con bombos y platillos. Bueno, pero no puede ser, hay que seguir pero para adelante. tenemos que salir, ¿sabes no hay por un qué? matiz. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente recibe una campana y tiene que empezar a recibir la otra. Ahora nosotros hemos empezado a decir, señor, argumente lo que usted dice. Si usted Silva. dice, por ejemplo, que el 65% de los docentes migraron de educación, de la reforma o de la transformación curricular al bachillerato, y yo le demostré que eso es mentira, que no es cierto lo que usted dijo, bueno, a partir de ahora, como tantas otras veces se demostró que no es cierto, cada vez que usted diga, faltan profesores, hay disminución de grupo, los grupos... Bueno, presente argumento porque en definitiva nosotros estamos con una hoja de ruta, que ahí sí, por eso digo lo del matiz. Pero nosotros presentamos el 31 de agosto del 2020 un plan de desarrollo educativo que tiene 6 lineamientos estratégicos. Y yo lo que digo con orgullo, porque hay mucha gente laburando en esto, es que esos lineamientos los estamos cumpliendo en diálogo. Quizás es cierto, ¿sabés qué? Yo tengo un A veces matiz por también. esa discusión o a veces por la pandemia misma, que no es excusa, pero es una realidad, algunos plazos que estaban previstos no se cumplieron totalmente. Pero vamos por la... Nosotros dijimos, a ver, vamos a trabajar por la inequidad, por la mejora de los aprendizajes, por las trayectorias educativas, lo estamos haciendo. Vamos a trabajar por un cambio curricular, vamos a cambiar el plan, vamos a cambiar los programas, lo estamos haciendo. Vamos a cambiar por transformar la carrera docente. Por primera vez la ANEP tiene un cronograma de concurso 2022-2025 integrado todos los subsistemas. Vamos a hacer que los profesores elijan por más de un año, lo hicimos en 6 departamentos a los efectivos. Vamos a hacer que
que asciendan por concurso, nos dio plata a la rendición y lo vamos a hacer, ya lo largamos en primaria que existía y lo vamos a hacer en secundaria y en UTU. Vamos a pagarle distinto y vamos a fortalecer el rol de los directores y vamos a capacitarlo. Lo estamos haciendo. Estamos cambiando la gestión. Por ejemplo, en infraestructura, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes no escuchaban todos los años, una vez y otro también, que había problemas con tales centros y discursos por todos lados, imágenes, esto, aquello? ¿Qué pasó este año? A ver, no hubo, porque hay una gestión distinta en la administración de la educación. Que quedan cosas por cambiar, por supuesto, muchas, pero que tenemos una hoja de ruta y la estamos cumpliendo, sin perjuicio. Hay veces que estos chiporroteos distraen. ¿Podría ser un matiz sobre su matiz? A ver. Porque usted habla de la otra campana, que tiene que salir, y yo entiendo, desde el punto de vista político, y usted la gente nos lo pide. Es técnico, pero fue dirigente político, entiendo que los políticos salgan a dar la batalla mediática. Pero para mí la otra campana es la transformación, es el trabajo, son los resultados, esa es la otra campana. El dato termina matando al relato si esta reforma es exitosa. Yo lo comparto. ¿Para qué entrar en la discusión pública con el griterío de las cúpulas sindicales? ¿Para qué entrar en la discusión pública? ¿Para quién dan la batalla? ¿Por política o por otra cosa? Pero yo termino, porque el trabajo se está ejecutando, la reforma está en marcha. Sí. Metieron un paro y van a meter este año un montón de paro, porque es un año muy particular. ¿Qué van a hacer? ¿Van a salir todos los días, un día y otro también, a amplificar el discurso sindical? Porque en definitiva están amplificando el discurso sindical. Le están dando a los sindicatos un lugar, al estar siempre respondiendo, siempre refractario, le están dando lugar, y a mí, reitero, transformación en marcha, trabajo, resultado. Bien. Una cosita nomás. Sí, claro. De acuerdo con lo que tú dices, totalmente. Lo que te digo es que cuando uno sale y va demostrando una y otra vez que lo que los sindicatos en particular, uno de ellos, dice y no es cierto, 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 la gente... Espera que le van a pasar el de mano, si me permite, digan. Porque está sonando feo el micro. Quedan minutitos nada más, pero me gustaría, esta respuesta y reflexión final. Pasa, por favor, entregale el micrófono, si no perdemos más tiempo. Bueno, muy bien. Bárbaro, no, lo que decía era justamente eso, ¿no? Que compartiendo lo que él dice, sostengo que nosotros hemos logrado demostrar una y otra vez a la opinión pública que lo que se dice no es, lo que se dice no es, lo que se dice no es. Y en definitiva, creo que eso también genera un escenario de que la gente comienza a cansarse de tener tanto discurso catastrófico que no se concreta y a la vez acompañado, como decías tú, de una transformación educativa que está en marcha plenamente. ¿Qué dijo el negro jefe? ¿Qué dijo el negro jefe? A ver. Los de afuera son de palo. A trabajar, los de afuera que griten. Ya está. Robert Silva, muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad. Bueno, obviamente hay que ver cómo evoluciona todo, habrá que esperar. Mucha esperanza. Yo le digo a la gente... Al lunes, que no sé cuándo van a entender que es lunes como para poder hacer la primera evaluación. A ver, acá hay una cosa que yo le digo a la gente, que una oportunidad es la esperanza. Dejemos el miedo, que muchas veces se genera naturalmente. ¿Papás tienen miedo, se acercan, la familia se está acercando? Yo recorro con miedo, mucho los centros educativos. Te lo digo francamente, hablo con la gente se acerca, la gente está esperanzada. Hay que dejar el miedo de lado y transitar hacia la esperanza de poder cambiar la educación, que generar oportunidades para nuestros chiquilines y posibilidades y oportunidades para el país también. Y nosotros sabemos, ha sido así. Yo estoy acá, lo digo siempre, por mi familia y por la educación. Hay una cantidad de chiquilines, sobre todo en las zonas de mayor vulnerabilidad social, en donde la educación no les está dando oportunidades. Tenemos que trabajar para cambiar la educación, dar esas oportunidades a todos, pero sobre todo a aquellos que más requieren. Eso está en la más rica historia del Uruguay y tenemos que luchar por ese sueño. Presidente del Codicen, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un gusto. Hacemos una pausa y ya volvemos.